Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver un poquito más sobre esta librería de Python llamada tkinter. Esta librería que nos va a permitir crear interfaces gráficas para nuestros programas en Python. Bien, en este video vamos a ver cómo realizar con otro módulo dentro del módulo tkinter, un submódulo llamado ttk, que nos permite hacer otro tipo de botones y otros tipos de objetos, además del módulo tk. De tkinter. Este módulo ttk lo vamos a usar para hacer, por ejemplo, botones, labels, inputs y demás objetos que los podemos colocar dentro de las ventanas que vayamos creando. Además vamos a ver algunos parámetros del método pack que vimos en el video anterior, como por ejemplo los parámetros side para colocar el botón dentro de la ventana de cualquiera de los cuatro lados de ella, así como también el método fill para rellenar y el método expand para expandir o no dicho botón. También vamos a ver cómo utilizar el método config para darle al botón un alto y un ancho. Así que bueno, vamos con la intro y arrancamos con este video. Bien, lo primero que vamos a hacer es crearnos un archivo que se va a llamar segunda clase .py. Lo guardamos, en este caso lo voy a guardar en el escritorio, y vamos a primeramente importar a tkinter. Vamos a importar tkinter y lo vamos a renombrar como tk. Ahora no vamos a importar todo, en realidad no es conveniente importar todo desde tkinter o de cualquier librería o cualquier módulo que vayamos a utilizar. Siempre lo conveniente es utilizar la importación específica de los submódulos que vamos a usar, ya que si importamos todo como hicimos en el video anterior, solamente el video anterior fue un ejemplo, pero lo conveniente es importar solo lo que se va a utilizar. De otra manera, acuérdense que eso consume recursos. Si nosotros tenemos un programa con mucha cantidad de importaciones, entonces va a generar un consumo excesivo de recursos. Entonces, lo primero que hacemos es importar tkinter como tk y vamos a importar de tkinter, from tkinter, vamos a importar ttk, que es el otro submódulo que les mencionaba al comienzo. Primero lo que hacemos es crear el objeto root y ahora de tk traemos tk. Bien, seguido lo que hacemos es generar un título. Acá, a diferencia del video anterior, lo que estamos haciendo es diciéndole de dónde traemos a tk, ya que antes habíamos hecho la importación completa, es decir, habíamos traído todo de tkinter, directamente usábamos tk. Como ahora solo traemos tk, o sea, importamos tkinter nada más, tenemos que indicar desde dónde vamos a traerlo. Por eso es que le indicamos de tkinter que nos traiga el objeto tk. Ahora, de root, que es el objeto que hemos creado con tk, le decimos que vamos a querer un título de la ventana que diga segunda ventana. Seguidamente vamos a también darle una geometry de 500 por 500 mediante una cadena de caracteres 500 por 500. A continuación vamos a crear los botones. Por ejemplo, vamos a crear un botón mediante ttk punto. Le indicamos primero desde dónde lo vamos a traer el botón, desde ttk.button. Y al igual que lo hacíamos con el módulo tkinter, con el módulo tk, le indicamos primero desde dónde, desde root, o sea, a dónde lo vamos a colocar en root, el texto que va a tener ese botón que va a decir Python. Seguidamente vamos a darle el command que va a ejecutar y en este caso ya lo vamos a ver enseguida, lo vamos a dejar vacío para completarlo. Vamos a poner .pack y fíjense que a diferencia del ejercicio o del ejemplo que vimos en el video pasado, donde colocamos acá el módulo directamente en una variable, como por ejemplo puede ser botón 1 y después a botón 1 le hacíamos el .pack. Ahora directamente lo que estamos haciendo es no colocar la variable y dentro, o sea directamente al objeto, le ponemos el pack. Una manera de ahorrar líneas de código. Pero bueno, esto ya va en cada uno, como quiere que se vea el código y la manera de legibilidad que pretende cada uno en su código. Están esas dos maneras, cada uno elige la que
más le convenga, más se adapte a su manera de codificar. Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como les dije, en command vamos a crear una función llamada seleccionar o selección que reciba una opción. Esa opción va a ser una cadena de texto, por lo cual la podemos imprimir con un print opción, o podemos también con tk.label mostrarla en la ventana de nuestra interfaz. Acá le indicamos en la ventana que se va a colocar en root y el texto que va a tener, que va a ser opción. Le ponemos .pack para ubicarla dentro de la ventana y ya tenemos nuestra función armada. Ahora viene lo interesante. Dentro del botón, para llamar a la función no podemos hacerlo como habíamos hecho. Como hacíamos antes, selección, poníamos el nombre de la función. Pero ahora ¿qué pasa? La función recibe un parámetro, que es opción. Y con command no podemos darle parámetros a la función. Entonces, ¿qué hacemos para solventar esto? Bueno, en este caso vamos a utilizar las funciones lambda que nos da Python. Son funciones anónimas, que también son conocidas en otros lenguajes. Esta función lambda la escribimos de la siguiente manera. Ponemos dos puntos y luego ponemos la función con los paréntesis y dentro de los paréntesis le mandamos el parámetro, que en este caso es la cadena de caracteres Python. ¿Estamos? Ahora, si no entienden lo de las funciones lambda y quieren que se lo expliquen, me lo hacen saber y armamos un videito con la explicación de la función lambda, cómo es, cómo funciona y para qué se utiliza. Son unas funciones muy útiles, sobre todo cuando queremos ahorrarnos líneas de código y hacer todo de manera más sintáctica. Así que con esto ya podemos ejecutar nuestro programa. No podemos ejecutar nuestro programa. Nos falta algo. ¿Qué nos falta? Nos falta el main loop. Entonces tenemos que hacer el main loop. Acuérdense que el main loop, ahora yo no lo hice, pero acuérdense que siempre cuando vayan a arrancar, cierren el main loop por las dudas que se olvide. Hagan el root. El objeto root, o como quieran ponerle, crean la ventana y crean el main loop para que la ventana no se le cierre. Y después codifican su interfaz dentro del main loop. Ahora, si ejecutamos esto tal cual está, nos vamos a la consola y colocamos el nombre del archivo para ejecutarlo, Python, segunda clase, y no lo guardé. Ahora sí, ahí se ejecutó y como pueden ver tenemos el botón creado, Python, y vamos a ver si funciona el command. O sea, si apretamos, ¿qué no tendría que dar? Nos tendría que imprimir en consola la opción, que es el texto o la cadena de caracteres Python, y en ventana, tendrían que mostrarnos también esa opción, que es Python. Vamos a ver, presionamos, perfecto, nos muestra con el label, que creamos acá arriba en la función, el texto Python. Vamos a ver en consola si se imprimió, perfecto, se imprimió Python. Estamos. Ahora vamos a hacer dos botones más. Vamos a crear dos botones más, uno que diga Java, otro que diga JavaScript, o mejor dicho, vamos a poner uno que diga Go. Dice Java y abajo dice Go. Volvemos a guardar, volvemos a ejecutar y nos ejecuta con los siguientes botones: Python, Java, Go. Fíjense cómo se muestra en los dos, en consola y en interfaz. Ahora, vamos a ver que el método pack nos trae algunas funciones muy útiles, algunos parámetros muy útiles. Estos parámetros pueden ser el site, que ya lo vimos, pueden ser el fill, que el fill lo que hace es rellenar como es esto, fijémonos, vamos a poner el label, el botón, vamos a hacer el botón y vamos a ponerle un fill, vamos a poner tk, ya que es del módulo tkinter, y vamos a traer both. ¿Esto qué hace? Fíjense, nosotros guardamos, volvemos a ejecutar, ¿y qué pasó ahora? Ahora tenemos que Python, o sea el botón de Python, ocupa todo el ancho. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que hace fill es rellenar lo que nosotros le digamos. Por ejemplo, si queremos hacer el eje Y, podemos poner acá el eje Y. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le ponemos así el eje Y no va a hacer nada. Miren, ejecutamos y no pasa nada. Esto sucede porque cuando ponemos el eje Y, al estar sin espacio,
entonces no se expande. Para esto hay otro parámetro, el cual se llama expand. Este parámetro lleva valores booleanos, expand. Fíjense en lo que nos dice la documentación. Expand, bueno, acá dice int, puede ser 1 o 0, que es true o false. Si le ponemos true, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se expanda el espacio donde el botón se encuentra. Por lo cual, ¿qué podemos hacer con esto? Fíjense. Podemos hacer que ahora rellene ese espacio que se expandió. Podemos hacer lo mismo también con los demás botones. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a poner fill a todos. Y vamos a ver lo que sucede. Nos creó los 3 botones que se dividen en cantidades iguales, ya que no le hemos indicado nada, no le hemos indicado tamaños a los botones. Entonces se dividen en cantidades iguales. También podemos hacerlo que vaya hacia todos lados, hacia Y y hacia X. Podemos hacerlo de manera individual, poniéndole fill Y y fill X, o podemos hacerlo de la manera mejor, si lo vamos a hacer de los dos, que es con both. Mediante both estamos diciendo que se expanda a todos lados. Entonces ahora nos volvemos y fíjense, ahora están expandidos los 3 botones en toda la ventana. También lo podríamos hacer de esta manera. Esta constante que nos proporciona tkinter es una constante que nos trae el módulo y es un texto o una cadena de caracteres. Nosotros acá podríamos hacer directamente, podríamos poner x, una x, y decirle que se vaya a x, o sea que se expanda en x. Fíjense, lo que hace es expandirse en x. Si yo le coloco both, se va a ambos lados, igual que con la constante both. Son diferentes maneras de hacer lo mismo que nos permiten estos parámetros del método pack. Al igual que también acá en vez de ponerle true le podemos poner 1, que sería lo mismo y nos daría de igual manera, ya que 1 es como si fuese un true y 0 sería un false. Son diferentes maneras, vuelvo a repetir, de hacer lo mismo que nos permite estos parámetros del método pack. Bueno, otra cosa que podemos hacer con los botones es realizar configuraciones sobre estos. Pueden ser configuraciones sobre el botón o fuera de este. Para hacer configuraciones fuera de este, lo que hay que hacer es guardarlo en una variable, como por ejemplo puede ser botón go, sacarle el pack, ponerlo de nuevo el pack a la variable, y poner un método que se llama config. Este método config nos va a permitir poner cosas como un ancho, vamos a poner por ejemplo en 200, y también nos va a permitir, por ejemplo, cambiar el cursor. Por ejemplo, el cursor en cursor pirata. La otra manera es directamente hacerlo sobre el mismo botón, sobre los parámetros del mismo botón, al crearlo, ponerle un width. Hay muchos otros parámetros que podemos ver la cantidad que tenemos. Podemos poner una imagen, el estilo, podemos poner también otro texto. Bueno, hay un montón de cosas que podemos cambiar, que los invito a que investiguen y empiecen a experimentar, copien este código, hagan pruebas por su cuenta con cada uno de los parámetros que se pueden ir cambiando a estos botones. Yo lo que les voy a decir es que se puede hacer tanto en el botón, como estamos viendo, o fuera de este, luego con el método config. Entonces este le vamos a poner un width. Vamos a poner un width de 50 y un cursor, voy a poner el cursor arrow. También esto, investiguenlo, hay un montón de cursores que se pueden utilizar, la lupa, el pirata, la flecha, hay muchos. Investiguenlos también, hay muchísimos para buscar y usar, se pueden usarlo a gusto de ustedes. Si ejecutamos esto podemos ver que nos muestra lo siguiente, fíjense. Vamos a tener Python, que este no hemos aplicado nada, está de la misma manera. Después tenemos Java y Go. Y fíjense que en Go se alcanza a ver una calaverita que se coloca sobre el botón cuando nos posicionamos sobre este. Se transforma el mouse, o sea la flechita, en una calavera. Esto es lo que hace el parámetro cursor. Entonces así de esta manera lo que hacemos es cambiar la configuración de un botón que ya creamos o directamente realizar la configuración del botón sobre este botón o sobre el botón mismo al momento de crearlo. Así que bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Les pido que practiquen. Yo les voy a dejar el archivito con esta práctica acá abajo para que lo toqueteen, modifiquen, jueguen con los diferentes parámetros. Si se dan cuenta
en Visual Studio Code, cuando ustedes colocan sobre un método o sobre un objeto, les va a mostrar la cantidad de parámetros que pueden utilizar. Si no, bueno, busquen en internet, les voy a dejar también un enlace a la documentación oficial para que lean un poco y vean la cantidad de cosas que se pueden hacer o modificar de cada uno de los objetos. Por ejemplo, de los botones en este caso. Así como hicimos con los botones, también se puede hacer con los labels, los cuales van a tener otro tipo de configuraciones diferentes. Fíjense, tienen muchísimos más parámetros que el botón para manejar. Y bueno, y también tenemos los cursores, que hay un montón de cursores que pueden investigar, también pueden ver y cambiar el que más adapte a su estilo o a lo que quieran hacer. Esto es todo personalización y a gusto de cada uno. Así que los dejo para que investiguen, prueben y se diviertan haciendo diferentes tipos de ventanas, con colores, con un montón de dibujitos, con lo que se les ocurra. Esto es libre a la imaginación de cada uno. Así que sin más, espero que si les gustó el contenido les den un pulgar para arriba, le den me gusta al video, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal, denle a la campanita y nos vemos en el próximo.